Si te creías que no iba a llegar, no, estoy aquí. Lo que pasa es que no sabemos, se fue el internet y para sufrir de lo que a veces sufrimos, que ustedes saben que estamos como en el mismo medio de todo, que se va, que vuelve, pues no, para eso pues lo hacemos en el celular y estamos bien. A las 5 de la tarde en Que Palo es Noticia, hoy es jueves 22 de junio del 2023. Y estoy pensando que definitivamente tiene que ver el hecho de que el internet vaya y venga, no solamente con los días que han habido, que si mucho viento, no, entre otras cosas, lumas, los apagones. Recuerden que esas antenas y estos satélites a veces necesariamente no están en el área desde donde estamos transmitiendo. Y yo creo que también el día de hoy me supone una conspiración. Y miren que yo no creo en las teorías de conspiración. Porque hoy yo tuve que ir a una agencia pública a hacer parte de lo que hago todos los días, a buscar información fidedigna de lo que está ocurriendo en esas agencias. Y definitivamente el mood no es el mejor en esas agencias. Y entre otras cosas tengo que decir, no voy a decir qué agencia fue, mañana voy a sacar la información que en efecto pude conseguir, porque hay empleados y hay empleados en las agencias, y los que no están alineados con el poder, en este caso el poder del partido de gobierno, los que no son comisionados de barrio, trabajan, hacen su trabajo y tienen un compromiso real con el servicio público. Así que no importa, no hay, por lo menos no hay imágenes, pero nosotros vamos a estar aquí y vamos a compartir con ustedes los que nos parecen tres temas que son definitivamente los últimos a los que podemos aspirar a comentar de las últimas 24 horas, mucho menos, porque estuvimos esta mañana con ustedes, de las dos últimas 8 o 9 horas, que tienen que ver con el secretario del Departamento de Salud. Esta mañana tuvimos al presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, y yo creo que hoy se dio esta tarde lo que definitivamente es la reacción del gobierno de Puerto Rico al pedido de renuncia que hiciera el presidente del Colegio de Médicos para la persona, el secretario, el virtual candidato del Partido Nuevo Progresista, por lo menos de la papeleta de Pedro Pierluisi, si hay primarias y gana la primaria contra Jennifer González, en términos de su renuncia, porque no era el líder necesario, importante, para atender todo lo que está pasando en materia de salud pública en el país. Esa conferencia de prensa fue esta tarde. Vamos a comentar sobre eso, sobre todo lo que hicieron y lo que dijeron. Y mañana yo sé que vamos a tener que repetir el tema y lo repetimos entonces ya con las imágenes. En principio, también quiero compartir lo que ocurrió esta tarde, que el secretario del Departamento de Justicia anunció una alegada investigación para atender lo que fue el espuma party del Cayo Matías en Salinas. Nosotros hemos hablado mucho sobre eso, sobre todo en el contexto de lo que contestó la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez Vega, y lo que nos parece urgente contextualizar en términos de lo que dice el secretario y lo que puede pasar con el Departamento de Recursos Naturales. Mañana tenemos un análisis mucho más amplio con relación al caso específico de esas investigaciones y cómo se reparten cada una de las agencias en ese plan de relaciones públicas, en ese plan del gobierno de Puerto Rico, reaccionar a lo que a todas luces siguen siendo los fogones prendidos en el caso de los crímenes ambientales. Y definitivamente el papelón, hay que comentar el papelón de José Enrique Meléndez, el representante del centro de la isla, sobre ir a las Naciones Unidas para tratar de entrar allí la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos es lo más grande versus países como Cuba, Nicaragua, China, Irán, etc. Fue allí con el discurso de la Guerra Fría. Y más que papelón, yo creo que a los puertorriqueños que nos apreciamos de ser más allá
de los mares y más allá de lo que significa Puerto Rico desde el punto de vista territorial, también desde el punto de vista político, cultural y económico. Nos da vergüenza ajena que un representante llegue a las Naciones Unidas, al Comité de Descolonización, que no sé, lleva sobre 30 años escuchando a los puertorriqueños y a las personas que han vivido en este país y representan un ideal, por ejemplo, como el de la independencia, a ir a hablar a ese Comité de Descolonización, a la Organización de las Naciones Unidas, sobre lo que significa que Puerto Rico se le haya privado a los puertorriqueños de la libre autodeterminación. Y yo creo que si no es un papelón, alguien que me diga cómo se define lo que pasó allí. Y quizás vamos a empezar por ahí. Pero antes voy a tratar de saludarlos a todos ustedes. Recuerden que estamos sin sistema. Realmente el sistema, lo que hay de internet, que es posible que esté bien relacionado con el asunto de la energía eléctrica, no nos da para mantener arriba el programa. Y en lugar de que se escuche entrecortado y sea un problema, pues yo mejor lo pongo aquí. Nosotros seguimos hablando. Y mañana traemos las imágenes. Por ahí está Ivette Campbell, está Gladys Esther, González Elliot también está por ahí, Raymond Reyes, Mildred Lozada, José Robert, Rosobreña, gracias a todos y a todas. Ramón Pérez, Lisette de León, Ana Rosado, Ramón Pérez, Mercedes Rivera Pérez, está todo el mundo, Juan Carlos Medina. Dice Lisette que está por ahí, yo me imagino que debe estar comentando que ella también vio el papelón. Mariel Golbea Rocas, así mismo cuando lo vi, hice yo, Mariel, está bien fuerte. Heidi Ramírez, Alicea, Tito Moudi, Ana Ortiz también está por ahí, Heriberto Flores, Elizabeth Quiles, acaba de llegar Orlipadi. Bueno, será más breve este programa porque pues saben que cuando no tenemos necesariamente las imágenes y no tenemos al señor director y él estaba aquí, pero realmente no podemos seguir porque el internet pues falló, así es que mañana es otro día, mañana el señor director va a estar con nosotros. Bueno, ¿qué le pasó a Quiquito Meléndez? Ustedes saben que hoy era la reunión del Comité de Descolonización, donde año tras año escuchamos a los representantes de las diferentes ideologías, sobre todo el Partido Independentista. En esta ocasión estuvo Victoria Ciudadana. Han habido otros, como por ejemplo en antaño, no en este momento, los presidentes del Colegio de Abogados, Iván, todo aquel y aquella que esté representando el interés de que las Naciones Unidas vuelvan a escuchar la posición de muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que establecen que Puerto Rico se le ha privado y se violenta el derecho internacional cuando se le priva de su decisión de tomar una decisión, valga la redundancia, con relación al estatus. El derecho a la libre autodeterminación. Este año enviaron del Partido Nuevo Progresista a José Enrique Meléndez, mejor conocido como Quiquito Meléndez. Y yo creo que es importante destacar que Quiquito Meléndez suena como esa persona para acompañar a Jennifer González si ganara la primaria, para ser comisionado residente, o sea, candidato a la comisaría residente en esa papeleta con Jennifer González. Quiquito Meléndez llegó allí y lo menos que hizo fue establecer en su discurso que Cuba era una nación hostil hacia los Estados Unidos. Metió en el combo a Irán, a China, para establecer el discurso que nosotros hemos escuchado muchas veces, que lo hemos visto, leído en los medios de comunicación, en las herramientas de redes sociales. Ese discurso de Guerra Fría, de que todo lo malo viene de Cuba, de China, en este caso habló de Irán. Cuando dijo que era un país hostil hacia Estados Unidos, hay una interrupción del delegado permanente en las Naciones Unidas y en ese comité de descolonización de Cuba,
diciéndole que Cuba no es un país hostil, que quien es hostil hacia Cuba es Estados Unidos. Cuba no es hostil a Estados Unidos es hostil a Cuba, literalmente, le dijo Yuri Gala López, ese delegado permanente de Cuba en las Naciones Unidas. ¿Y qué ocurrió? Que quien está dirigiendo el proceso en el Comité de Descolonización, que es la miembro también permanente de Santa Lucía, de San Lucia, en el Caribe, allí le dijo que estaba fuera de orden Menisa Rambali, y dio por terminada su representación y su presentación porque aludió a que ya habían pasado los 3 minutos requeridos. Ya todo el mundo entiende que el propósito de empujar la independencia de la isla nada tiene que ver con el derecho de los puertorriqueños a la autodeterminación, sino que el interés es tratar de debilitar la influencia de Estados Unidos en el Caribe y Latinoamérica para promover la influencia de China, Rusia, Irán y algunas otras organizaciones terroristas como Hezbollah, que ya se conoce operan en nuestra zona. Mire, gente, usted escucha esto y a usted le parece estar escuchando que es legítimo que una persona que recibe el discurso y no puede hacer razonamiento, y vamos a ubicarlo exclusivamente en cuando una persona joven, sin ninguna experiencia, ha escuchado en la mesa del Día de Acción de Gracias, en la mesa del Día de Navidad, y ha estado todo el tiempo expuesto al discurso de Guerra Fría en una familia XY, sin hablar de clase, nada. Esa familia se expresa como se expresa Quiquito Meléndez. Y esa persona, ese joven, ese adolescente va y repite, porque es que papi está diciendo que en efecto, aquí lo que hay es muchas organizaciones Hezbollah y hay una interferencia del independentismo puertorriqueño para que se cree un aura de que luchan por la autodeterminación cuando realmente están luchando para que Irán, China y Cuba tengan pertinencia en el escenario puertorriqueño. Pero peor, él lo añade, él lo lleva más allá al Caribe. Yo no me puedo imaginar la cara de la representante que estaba dirigiendo la sesión en ese momento de San Lucia, porque San Lucia es una isla en el Caribe. Es el Caribe representado allí en las Naciones Unidas. Así que yo me imagino que cuando ya escucho esto, alguien que me diga, porque eso no lo sé, si Quiquito Meléndez habló en español con traducción, porque me dijeron que había algo de eso, o finalmente fue una participación en el que habló en inglés. Yo quisiera que alguien me aclarara ese punto, porque si realmente habló en inglés, pues entonces es posible que la representante de San Lucia no lo entendiera. Pero cuando alguien le hizo la traducción, porque obviamente le tienen que haber traducido, ¿qué se puede esperar? Joe Colón, no puedo decir eso. Pues yo me imagino que se quedó igual de sorprendida que me quedé yo. Miren, hay discursos y hay discursos. Pero ir a las Naciones Unidas, al Comité de Descolonización, hablar desde este discurso pasé, atrasado, con ninguna sustancia histórica, con ningún apego que no sea el apego de la derecha rancia que todavía pretende que el país tenga miedo porque le mencionan a Irán, a China o a Cuba. Este es el discurso de las redes sociales del Partido Nuevo Progresista. Ir a las Naciones Unidas ante delegados que sí saben de lo que se trata, ir a asumir una posición u otra en un cuerpo como las Naciones Unidas. Que son diplomáticos, que tienen la deferencia independientemente de estén de acuerdo o no, de regirse por las normas de la diplomacia internacional.
a hacer este papelón, solamente la vergüenza es para los estadistas. Por lo menos desde el punto de vista de el sentido de pertinencia que sí deben tener, porque ese es un estadista que quiere ser comisionado residente. La vergüenza nuestra es ajena. La vergüenza de cualquier otra persona es ajena. Pero esta es la suya. Este es el suyo. Este es el que quiere ser el candidato con Jennifer González para la papeleta del 2024. Y yo realmente me sorprende que en ese partido, y yo lo he dicho muchas veces, en este momento no haya nadie que pueda llamar la atención de estos asuntos, de sentarse y de decirle, no, mira, ahí se va de esta manera. Quiquito Meléndez dice que le violaron su derecho a la libertad de expresión. Mire, vaya al circuito de Boston para que usted vea cómo va preso. Si se atreve a consumir 5 segundos más de lo que le dio el tribunal, le apagan el micrófono. Así es cuando hay unos procedimientos y unos protocolos, en este caso en un organismo internacional, o como puede ser en el tribunal. Pero para las gradas cualquiera, cualquiera puede asumir la posición politiquera que está asumiendo José Enrique Meléndez. La gran mayoría de los corruptos inútiles, dice Humberto Negrón, delincuentes del PNP enfermos no hablan inglés. ¿Qué cosa? Eso es así y por eso pregunto. Porque, y en el trasfondo, dice Albert Vázquez, gritaron, es que es PNP. Y ahí fue que procedieron a apagarle el micrófono. Anda pa'l carajo. No sabía. Vale a mi jefe que no me moleste más en las horas de bonita. Manuel Rodríguez, gracias por eso. Es que están acostumbrados a hacer lo que les da la gana. Ay, miren, a mí esas cosas de verdad a mí me dan duro. Doblemente, dice Lucy Micheo. Dice ella, como dice Tomás Rivera Chats, que no lo dice Carmen Enita Acevedo. Así de brutos son. Dice Tomás Rivera Chats. Nicolás Marrero. Ese se le olvidó recoger a recursos naturales del zoológico de Mayagüez. Está brutal. Pues China es dueña de la deuda de Estados Unidos. Exacto, digna. Nilda. O sea, ¿cómo es que no hay alguien que le diga a Quiquito Meléndez, mira, no hables de China? Porque uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos es que la deuda de Estados Unidos es propiedad de China. ¿O no te acuerdas cuando Ricardo Rosselló Nevaje trajo aquí a unos comerciantes y a unos abogados, que todavía quedan algunos por ahí con bufetes chinos, que lo menos que dijo es que había que aprender mandarín, porque iban a empezar a hacer negocios con China? Pero nadie le ha dicho a esta gente de qué se trata la política. Parece que no. Claudia Ferrero dice, no sea morón. Es que es fuerte, es fuerte. Ustedes están más fuertes que yo hoy. Tantos años pidiéndole estadidad y no han aprendido inglés. Exacto, Ángel Gabriel. Entiendo que la persona de San Lucha estaba hablando español y en control de las vistas. Pero sí que les digo, porque usted va a las Naciones Unidas a trabajar, ya sea como delegado de su país o con un trabajo en las Naciones Unidas, lo menos que hablan son 3 idiomas. Pero un estadista de Puerto Rico que quiere ser comisionado residente no puede hablar inglés. Así hablan, así son. Compartan. Llegó Robert Baldwin a darnos las instrucciones. Saludos, Robert, qué bueno que estás por ahí. Es que esa campaña de miedo de Guerra Fría ya está montado, la están pagando y pagando. Pero, gente, Moraima, tú y yo que llevamos muchos años en esto, no digas la edad porque yo la digo sin problema. Tengo 58 años, el año que viene 60. ¿Tú habías visto estadistas desde la representatividad gubernamental, obviamente, política, porque son funcionarios electos, que tuvieran, vamos a llamarlo, la orilla? Yo creo que todo el mundo sabe lo que quiere decir cuando a alguien le dicen, es que es de orilla. De esa incapacidad de más allá de estudiar, de estar claros a lo que van y cómo deben comportarse. Yo, honestamente, ni en los peores momentos, y hemos hablado aquí de muchos momentos de la historia del Partido Nuevo Progresista, había gente que tenía cierta cultura, capacidad de, si no sabían, preguntar y educarse. Pero como esto, hacía mucho tiempo que yo no veía a alguien, sobre todo siendo un funcionario electo. Has hecho reír a mi marido con lo del comisionado no sabe inglés. Y bombado, pero es que es cierto.
No sé si fue a mí. No necesitan hablar español, ellos lo crearon, dice alguien de los chinos. Es que ocupan las sillas de la legislatura, pero no están capacitados. De orilla muy fino, de cuneta. Ay, Dios mío, dice María Pérez. El caripelamiento. Está difícil, está difícil. Ángel Torres Bonano, basta. Pero ríanse, porque ahora digo, yo no tenemos que reír hasta de nosotros mismos. Esto no está fácil. Se brincó 2 años Luis Manuel Vallés. Buenas tardes. Uy, en la casa. Saludos, JJ González. Qué bueno que estás por ahí. Este gobierno está peor que en el 2019 y no pasa nada, gente. Con relación a eso, yo siempre digo, no está fácil uno salir todos los días ahí con la cantimplora y el rifle. Está duro, créanme. A mí se me hace difícil. Hice el cuento ahorita y si no, se los hago ahora para que se rían de mí. Yo salí de la agencia pública y salí deprimida. Y en mi barrio hay una barra que se llama La Terapia. Así de parar estuve. Porque es que no está fácil. Imagínense, esa soy yo, que estoy tratando todos los días de reírme hasta de mí misma. No me quiero imaginar la gente con realidades terribles. Está duro, no sé. Es posible que no nos movamos como en el 2019, que el país no esté listo, es posible. Son otras las condiciones. Y ahora, el 1 de julio, supuestamente anunciaron ya un aumento a la del servicio de agua potable. Y obviamente de alcantarillado, porque tenemos las dos. También hay aumentos al servicio de energía a partir de que haya una reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí, todo es difícil, tiempos duros, pero aquí estamos. Definitivamente desde el periodismo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para que ustedes tengan información. Eso es con relación a Quiquito Meléndez. Vamos a hablar de lo que está pasando en el Departamento de Salud. Esta mañana yo creo que fue bien evidente la participación y la conversación que yo tuviera con el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, que no sé si ustedes lo notaron, pero yo noto, esta es la 3ª vez que yo entrevisto al presidente del colegio, yo noto la denuncia un poco con el tono más subido. Yo creo que cuando el año pasado lo entrevistábamos, hablaba de las propuestas, hablaba de lo que le parece importante hacer para atraer a los médicos y que no se sigan yendo del país. Y hablaba básicamente de lo que habló hoy, pero con un tono más de tirar el puente, yo estoy disponible, yo me reúno con el que sea, etcétera, etcétera. Hoy ya tiene otra experiencia, cumple un año, el próximo mes de agosto. No solamente tiene otra experiencia, sino que sube el tono, porque yo creo que la clase médica es ese grupo y ese paciente que está allí en el sindicato. Vamos a entender ese gremio organizado como si fuera un sindicato, realmente es una matrícula. Usted le responde a esa gente. Esa gente tiene unas necesidades y entienden que una organización como el Colegio de Médicos y Cirujanos debería estar disponible para atender sus necesidades. Así que en ese sentido, aun cuando no hay una relación de cómo yo defiendo tu dinero con tu patrono, pero de otra manera hay una defensa de cuánto o cómo se gana el dinero la clase médica, porque lo que hace el colegio es precisamente decir lo que dicen los médicos de que están hasta aquí, de que se tienen que ir del país porque no pueden manejar el asunto de la intervención con las aseguradoras, etcétera, etcétera. Es cierto. Así que hasta cierto punto ahí hay una relación obrero-patronal ligada o atravesada por el gremio o la organización que los representa. Y yo creo que hoy hizo bien claro que no solamente son los pacientes, él lleva 30 años de cardiovascular, de cardiólogo, y en esos 30 años tiene una experiencia con los pacientes, ha tenido una experiencia con los planes médicos, ha tenido una experiencia con el sistema de salud pública, con la industria, con los hospitales, con los proveedores de servicios, pero sobre todo con el gobierno de Puerto Rico.
Así es que hoy, y básicamente desde esta mañana y ayer, el presidente del colegio está hablando de la renuncia del secretario de salud, diciéndole al gobernador y al propio secretario, váyase a hacer campaña porque eso es lo que usted quiere. Usted no está en Puerto Rico, estas son las palabras del presidente. Usted se pasa en Washington, usted está haciendo todo lo posible porque el sistema colapse como ha colapsado. Esto ya es una crisis de salud pública, dice el presidente. Le pide la renuncia no solamente en Bonita Radio, ha hecho expresiones en todos los medios. Y yo decía esta mañana que a mí me había llamado la atención que desde anoche el secretario de Salud, Carlos Mellado, a quien le volvimos a hacer una petición de entrevista, hizo una conferencia de prensa, ni siquiera nos anunciaron la conferencia de prensa. Y ahí estaba, esta tarde, respondiendo a esto. Pero sobre todo que desde anoche estaba diciendo que lo que estaba tratando de hacer el presidente del Colegio de Médicos era intervenir o torpedear lo que él hacía, que había logrado mucho en materia de salud pública como secretario. Que sus intervenciones mediáticas eran politiqueras. Y de la misma manera que lo que tenía que hacer era ayudarlo a él a hacer lo que él estaba haciendo. Esto ha trascendido durante todo el día. El gobernador de Puerto Rico tiene una conferencia de prensa de otro tema y le hacen la pregunta de lo que está ocurriendo con el secretario del Departamento de Salud y el pedido de renuncia que le hace el presidente del Colegio de Médicos. El gobernador, molesto, titubeando, le contesta a los colegas periodistas, no sé cuál fue la colega que hizo la pregunta, que el que se tiene que ir es él, porque este señor es un político y habla como un mal político. Incluso es político, pero es mal político. Y coloca una frase para decir que no va a entrar en esa consideración de pedirle la renuncia al secretario, estableciendo que esa petición cayó en oídos sordos. Primero, que mientras el gobernador dice esto, se están preparando para una conferencia de prensa donde van a contestarle precisamente al presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos que ellos están dispuestos, porque después que hicieron una investigación se dieron cuenta que en efecto a través del Plan Vital, esto no habla de los servicios médicos en Puerto Rico, las relaciones pacientes, en la esfera privada. Solamente hablando del Plan Vital, y aquí tengo que decir que el CALCE, que vuelve a confirmar lo que dijo Carlos Díaz Vélez esta mañana, de que para lo único que sale en conferencia de prensa el secretario del Departamento de Salud es para hablar del Plan Vital, que son fondos federales. Importante. Pero lo que me parece que confirma una vez más que aquí hay una llaga que el gobierno no puede dejar pasar desapercibido, es que el gobernador dijera que cayó en oídos sordos. Reaccionó, gobernador. Si el gobierno de Puerto Rico le reaccionó a las palabras del presidente del Colegio de Médicos, es porque el oído está bien puesto y saben que esto es un chichón difícil de manejar. Porque si no, no hubieran dicho nada. Pues ustedes son los magos de no decir nada. Incluso parados ahí. Nada. Hubieran dejado que todo pasara. Pero no pasó. No ocurrió. Pusieron al secretario en el uniforme este que él usa como si estuviera en el quirófano. O como si fuera un enfermero de un hospital. Un uniforme azul de médico. Lo pusieron ahí a aguantarse bien fuerte porque es que le han dado bien duro, porque es que las palabras de Carlos Díaz han estado por todos lados. Aguantarse del podio para decir que la política pública del gobernador de Puerto Rico era que se actuara
contra aquellos que estaban provocando que los médicos se fueran de Puerto Rico porque no le están pagando los servicios o se lo pagan más bajito. Promesas de campaña. Una conferencia de prensa para decir que ellos sí hacen contra las aseguradoras. Tiene un problema ese discurso. Tiene un problema porque si usted tiene una persona que usted lo acusa de que el cabildeo de las aseguradoras lo tiene en el closet, no sale de ahí para decir nada. Porque son los que le dan dinero a las campañas de ustedes. Porque el secretario no habla de otra cosa que no sea del plan vital. Si eso es así, esa es la acusación y usted le responde con precisamente, yo le meto mano a las aseguradoras, yo le estoy diciendo que de aquí no sale un peso, así dijo, de aquí no sale un chavo ni un pago, hasta que no hagan lo que tienen que hacer, y son 300 y pico de mil dólares supuestamente en multa, pues usted le está respondiendo en efecto a la estrategia que tuvo la otra persona de denunciar que ustedes no hacen nada. Y en ese sentido, primero que me parece un error estratégico del gobernador decir que cae en oídos sordos. A un gobernador que le digan que su secretario tiene que renunciar porque está más pendiente a la silla de comisionado que a lo que debe hacer en el Departamento de Salud. En medio, como dijo esta mañana el presidente, de quiebras de hospitales, de fuga de profesionales de la salud, incluidos los médicos, de problemas con los especialistas, que por esa línea fue que primero empezó a identificar las cosas buenas que estaban haciendo el secretario. Pues entonces, si eso es así, usted no puede decir que le cae en oídos sordos porque un gobernador se supone que tenga el oído en tierra. Si a mí me están diciendo, y yo tengo a los médicos en la calle, a las enfermeras en la calle, a los enfermeros en la calle, a los proveedores, a los hospitales diciéndome, no hay manera, esto no da, esto está en el piso, no tenemos turnos de enfermeros porque se nos van, porque no tenemos médicos, porque las citas están para de un año del neurólogo, etcétera, etcétera. Los dentistas diciéndole al gobernador, los testimonios de los dentistas y las dentistas que si se querellan contra los planes médicos, le dicen no vas a ser más proveedor nuestro. Lo menos que yo hago es, el oído lo tengo que tener en tierra. No puede decir gobernador que cae en oídos sordos, porque entonces ahí tendríamos que entrar en el asunto de quién es la responsabilidad de gobernar el país. Por eso hay gente que le dice, ¿para qué usted está ahí? Y yo creo que tanto la conferencia de prensa de reacción del gobernador, que fue una vez más hostil, que estaba un poco con mecha corta, como la propia estrategia de sacar al secretario de Salud, confirman lo que está pasando y lo que denuncia el presidente del Colegio de Médicos. No hay manera de mirarlo de otra forma, porque contestaron todas las denuncias que hizo, todas. Salieron el mismo día a decir, todo está bien, le vamos a poner no sé cuánto de multa. Y llevaron allí a Edna Marín, que es la directora de ACES, que ahí están las historias y los compañeros periodistas han hecho historia de lo que está pasando en ACES. Que incluso, recordemos, que el secretario del departamento se sienta en esa junta y nunca es responsable de nada. Yo no sé si esto está relacionado incluso con el asunto, la posición que asumió hoy José Enrique Meléndez, Quiquito Meléndez, en las Naciones Unidas, con los bandos del Partido Nuevo Progresista entre quién quiere ser gobernador y quién quiere ser comisionado residente. Porque todo eso es posible. El problema es que quién está en el medio, el país, el pueblo. Y ahí es donde realmente no me parece que nadie esté pensando en esa estrategia. Caramba, ¿para quién nosotros gobernamos? ¿Para quién nosotros fuimos electos? ¿Quiénes son los que se supone que ganen de esta relación que tienen conmigo y yo realmente, o partidos, si lo quieren ver como el partido,
¿quiénes somos nosotros y qué estamos haciendo para que ese pueblo se sienta tranquilo y seguro? No me parece que mucho, y yo creo que hoy fue un mal momento, otro más del secretario de Salud y del gobernador de Puerto Rico, y ese es otro chichón, ese es otro fogón prendido que no sé cómo lo van a pagar. Para la calle, dice Malungo Viera, saludos Malungo. Ivonne de Los Ángeles, saludos Ivonne. Los políticos siempre están ciegos, sordos y mudos, nada nuevo. Pero me parece terrible que lo diga como lo dijo. Pues miren, cayó en oído sordo, pero no, gobernador, usted es el gobernador. Usted no puede decir que eso no le hace mella, porque si no lo hubiera hecho mella, no hubiera hecho la conferencia de prensa. Estrategia COVID 101. Lo mandaron a hacer una conferencia de prensa con todas las ristras. Es el país, una empresa privada de los Pierluisi, dice Ana Rosado. Nadie piensa en el pueblo, pero el fanatismo ciega la razón. María Nogales se la comió en su turno. Mariana Nogales, sí, Nilda, no la escuché. Buenas tardes, bonitos y bonitas desde Tampa, Ginette Xavier. Saludos, Ginette. Ellos tienen el Shakira síndrome. Te quedó bien, Areli. Por esto es un país de ley y orden, pero esto, exactamente. Bueno. Y el último tema que yo creo que tenemos que traerlo un poco para ubicarnos, quizás una antesala de lo que vamos a hablar mañana. Estamos hablando de que el Departamento de Justicia y su secretario, Domingo Emanueli, acaba de decir, hace un rato, envió un comunicado de prensa, diciendo que va a investigar, porque hubo un referido del Departamento de Recursos Naturales hacia el Departamento de Justicia, para investigar lo que pasó en el Espuma Party. Eso fue el lunes, hoy estamos a jueves. El lunes fue el Espuma Party. El martes por la mañana fue que salió el video y se convirtió en viral. Hoy es jueves. Y el secretario saca hoy un comunicado de prensa diciendo que van a investigarlo. Qué bueno que lo van a investigar porque hubo un referido. Primero, yo espero que el secretario no le esté diciendo al país que él necesita un referido para investigar algo. Porque que yo sepa, cuando se comete un delito delante de un oficial del sistema de ley y orden o un oficial del orden público, la responsabilidad de esa persona es investigar. Sin que nadie le diga investiga porque hay un delito. Y sobre todo hay una cosa, y Domingo Emanueli lo sabe muy bien, porque él ha sido, por lo menos lleva 42 o 43 años ya de experiencia, 42 años, en los tribunales y como abogado. Hay una cosa que se llama jurisprudencia periodística. Me enteré por la jurisprudencia periodística, eso es algo que dicen muchos los jueces, en ese argot del derecho, y hacen lo que tienen que hacer, y asumen conocimiento, en el caso de los jueces, asumen el conocimiento judicial. Y me dice a mí el secretario que él tenía que esperar que hubiera un referido del Departamento de Recursos Naturales para investigar lo que pasó allí. Pero sí es evidente que hubo una persona que organizó un Espuma Party, que ahora dicen que hasta los vigilantes lo sabían. No lo dudo. Esto fue en Salinas, Cayo Matías, porque 2 o 3 asuntos que estoy investigando me dicen que esa área está bien malita de los vigilantes. Sobre todo el área más al sur, más hacia La Parguera, Guánica. Y que en Cabo Rojo también hay unos vigilantes que como que se comparten. Eso va a estar interesante. Y lo que me parece increíble es que el secretario diga que ahora es que está investigando. Lo anunció hoy. Yo creo que en las redes ahorita también leí un comentario de alguien que si ese Espuma Party le hubiera hecho Licha, ya estuviera presa. Si ese Espuma Party lo hubiera hecho una de las mujeres de la colectiva feminista, presa. Estarían buscando abogados y abogadas que fueran a representarla. Si lo hubiera hecho los partidos emergentes, no voy a hablar del Partido Popular porque es que se parecen tanto que ya no es necesario. Definitivamente estuviera no el referido al Departamento de Justicia, estaría referido a todas las agencias y ya estarían provocando
que esa fiscal o ese fiscal acusara y la llevara a mejor término y que el Departamento de Hacienda le entregara las planillas de esa persona para poder también decir que hubo fraude porque cuando compró el bote, etcétera, etcétera. Yo creo que está claro que el país no confía porque es que la evidencia de los últimos casos ha sido exactamente lo mismo. ¿Quién estaba en ese party que no amerita que aceleren los procedimientos como los aceleran para cualquier otro? Yo les aseguro que si hubiera sido un periodista, si hubiera sido esta servidora, olvídese, mucho más. Porque somos los que hablamos desde otros extremos, que traemos información, que traemos análisis y finalmente no quieren que se les confronte, sobre todo no quiere ese poder que se le cuestione, cuando lo más importante en una democracia es cuestionar el poder y continuar con cuestionar el status quo, porque si no, todo sería el escenario de Peaches and Cream que quieren mostrar cuando hacen una buena campaña de publicidad. Que por cierto, enviaron una ejecución, un contenido de redes sociales de la alegada campaña de los 6.8 millones de dólares. Eventualmente hablaremos de eso porque no le he pedido información a la Junta de Planificación y me refirieron a la ley de transparencia que le da hasta 10 días. Esperemos, porque vamos a seguir investigando lo que ellos alegan tienen que esta agencia compitió, etcétera, etcétera. Pero para quedarnos y terminar con el asunto del Departamento de Justicia, ahí está. Lo que demuestra una vez más el cuestionamiento que se hace la gente. ¿Para qué hay un secretario del Departamento de Justicia? ¿Para qué hay secretarios de agencia si van a discutir y van a tratar los asuntos más urgentes de lo que está ocurriendo en el país en los medios de comunicación tradicionales, riéndose con aquellos del entretenimiento que no hacen preguntas que no sean colocadas para que ellos contesten como ellos quieran contestar? Ojo, lo dije esta mañana y lo repito, a donde único ha ido el secretario del Departamento de Salud a contestar las palabras y las denuncias de este presidente del colegio ha sido a un programa de análisis del Partido Nuevo Progresista. Sí, en efecto, en Notipalma. Y nosotros nos fuimos. Mañana es otro día, mañana es el último día de la semana. No quiere decir que sea el último día de trabajo, porque miren que tengo trabajo. Pero mañana a las 8 de la mañana tenemos otro programa de Noticias con Café. Espero que la internet esté mucho más sólida, mucho mejor. Y le traemos la información que le queremos traer. Tal vez la empecemos a las 6 de la mañana y así lo movemos y tenemos posibilidad de a las 8 de la mañana hacer un buen análisis con ustedes y ya un poco más que tengan información y podamos compartir y comparar las notas de esa información que les traigo mañana. Así es que gracias por estar. Vayan a todas nuestras plataformas. Pueden aportar, si es posible, a través de ATH Móvil, Bonitas Radio, ATH Móvil, Fundación Periodismo 21. Igualmente PayPal, tarjetas de crédito o enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo 21, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Éxito. Nos hablamos mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Que descansen.